Vamos a hablar del manejo de crisis e imagen de reputación del gobierno con Pedro Donoso, estratega en comunicación. Está conectado vía Zoom. Buenos días, le saluda Juan Javier Benedetti. El malestar de los ecuatorianos por los apagones se acentúa precisamente por la falta de información. ¿Cree usted que el gobierno está manejando adecuadamente la situación del país? Buenos días, gracias por la invitación. Creo que es más importante ahorita plantear desde la metodología que nosotros manejamos en INCARE, que es la consultora que yo dirijo, el entender qué es, digamos, una situación de crisis, ¿no? Es decir, una crisis finalmente, y Michael Porter así lo definía, es una situación de mínimo control y de máximo riesgo, digamos, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo. Esto tiene que estar atado indefectiblemente finalmente a la sensación de pesimismo. Para nosotros es muy importante medir, ¿no es cierto?, esta medición que es tan importante, que es el pesimismo, digamos, en una población, ¿no? Por lo pronto, de las cifras más recientes que tenemos de informe confidencial, el pesimismo ya se ubica en 6 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sienten pesimistas del presente. Esto en comparación, digamos, por ejemplo, al 2023, es una cifra que, si bien es importante y es grave, no alcanza los niveles del 2023. En el 2023, en promedio, de acuerdo a perfiles de opinión, 9 de cada 10 ecuatorianos se sentían pesimistas del presente, ¿no? Entonces, creo que el pesimismo es importante de medir en una sociedad porque es más difícil gobernar una sociedad pesimista que una sociedad optimista, digamos. Una sociedad pesimista es menos permeable al cambio y más reaccionaria finalmente a, por ejemplo, estallidos sociales, ¿no? Entonces, en efecto, digamos, está ligado a un desgaste del gobierno. Lamentablemente no tengo cifras, digamos, recientes de, por ejemplo, el nivel de valoración del gobierno, pero está ligado finalmente a aquello, y eso le da, digamos, un nuevo matiz a lo que viene de aquí a 4 meses, digamos, ¿no? No solo en el proceso electoral, sino cómo el gobierno se posiciona y logra establecer una lógica de gobernabilidad, porque un gobierno débil también expresa no solo de la oposición, sino quizás de su relación con otras funciones del Estado, ¿no? Pedro, mucho gusto. El tema eléctrico definitivamente es una de las grandes preocupaciones y un tema políticamente muy relevante para el gobierno. Se da la impresión hacia la población de que esto es algo que se va a solucionar con gestión, pero la realidad es que el tema eléctrico va a durar varios años. Requiere de cambios institucionales, profundos, reformas legales, abrir la puerta al mercado, crear un mercado mayorista, etcétera. Y la realidad es que vamos a tener apagones probablemente por varios años, porque la demanda energética sigue subiendo año tras año y la oferta dejó de crecer en 2019. Entonces, incluso si el gobierno logra esa contratación emergente, esos 1.200 megavatios adicionales, no se ha solucionado el problema eléctrico. El próximo estiaje probablemente tengamos nuevamente apagones y así en adelante hasta que se logre realmente sacar adelante el sector. Desde el lado comunicacional, yo creo que ahí hay un gran desafío. Quisiera saber tu opinión, porque el gobierno nos ha dado la idea de que está solucionando y que lo va a solucionar, pero es un problema que no está en sus manos solucionarlo en 2 meses o en 3 meses, es un problema mucho más grave. ¿Qué estrategia de comunicación debería adoptar para evitar generar expectativas, falsas expectativas en la población, que eventualmente yo creo que puede terminar reventándole más temprano que tarde, incluso si es reelecto, porque la población dice, ya esto me solucionaron y llegamos al próximo año y volvemos a tener apagones? Es súper importante, Alberto, qué gusto verte lo que tú planteas, ¿no es cierto? El principal enemigo de un político es la expectativa, es decir, el no administrar bien esta expectativa, ¿no es cierto? Es quizás uno de los mayores retos que tienen finalmente los políticos, y en el Ecuador, un Ecuador cortoplacista por excelencia, ¿no es cierto?, tenemos ese problema, ¿no? Hay que regresar a ver abril de este año, es decir, con esta aprobación de la ley No Más Apagones, ¿no es cierto?, se creó esta expectativa, por lo tanto, el desgaste político es mucho mayor, porque no supiste administrar una expectativa. El mundo se divide en dos, digamos, ¿cierto? Lo que tenemos control y lo que no tenemos control, y en gobernabilidad lo que no tenemos control es muchísimo mayor. Y cuando tú, digamos, no entiendes esa diferencia, generas esta expectativa y tienes un problema. Creo que más allá de la comunicación, porque si bien, digamos, la comunicación es importante, hay que entender que la comunicación es un material y es un elemento para gestionar la política. Y lo que tú has señalado, digamos, más me parece que tiene que ver con un ámbito de estrategia política que derive, sí, en la comunicación. Entonces, creo que de una u otra manera es importante que el gobierno plantee estos escenarios, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer en corto plazo? ¿Qué se puede hacer en el mediano plazo? ¿Y qué se debe hacer en el largo plazo, digamos? Esa es una manera importante de posicionar, digamos, el tema y así evitar que la estrategia te coma, digamos, incluso tus propios intereses electorales en el corto plazo, ¿no? Pedro, buenos días. Carlos de Tomaso, lo saludo a Pedro. Esta es una de las, en cuanto a especialidad de comunicación,
¿No consideras que es un momento, por ejemplo, para tener un equipo de crisis distinto al Departamento de Comunicación, que de hecho ya tiene mucho trabajo en todo el resto de la administración pública, y consolidar en un solo vocero de una manera permanente, en un mismo día, misma hora, etcétera, un ejercicio de comunicación para la previsión, que es lo que más necesitamos quienes trabajamos, la industria, etcétera? Carlos, qué gusto. Digamos, la crisis es un momento, ¿no es cierto?, sui generis, en donde uno tiene que tener una célula, digamos, independiente finalmente de la dinámica cotidiana, ¿no? Es decir, en nuestra experiencia, no es que así sea, porque no tengo yo la verdad absoluta de todo, en nuestra experiencia y en nuestra metodología siempre recomendamos que una célula de crisis esté alejada de la cotidianidad, finalmente, ¿no es cierto?, de comunicar la escuela que se inauguró, de comunicar finalmente la vía que se está haciendo, porque la crisis necesita un tratamiento individual. ¿Qué se pierde en una crisis? En una crisis se pierde, ¿no es cierto?, la legitimidad que te da el poder y el poder que te da la legitimidad, finalmente, ¿no? Entonces, tiene que tener un tratamiento distinto, ¿no es cierto? Y tiene tres, porque además una crisis no solo es cuando estalla, la crisis tiene tres momentos, tres estadios. La precrisis, ¿no es cierto?, cuando tú tienes que construir el ecosistema de debate del tema, ¿no es cierto?, y plantear cuáles son las razones de esa crisis y cuáles son las soluciones. La crisis en sí misma, que es el momento en donde tú tienes que desactivar con un control de daños la afectación que puede generar la crisis, y de ahí viene el estadio más importante de una crisis, que es la postcrisis, digamos, ¿no? Es decir, cuando yo todo ha bajado, pero para no volver finalmente a caer en este mismo problema, ¿no? Concuerdo, tiene que tener una célula de crisis individualizada, que tenga el tratamiento individualizado. Centralizar la vocería es fundamental, pero aquí hay dos cosas muy importantes, porque no hace falta solo tener un vocero, sino tener una metodología de vocería, unos mensajes que puedan equilibrar lo que nosotros en la metodología que manejamos es los mensajes soft y los mensajes hard, los mensajes técnicos y los mensajes emotivos. En el siglo XXI hay que tener un equilibrio al respecto, ¿no es cierto? Pero también, digamos, esta capacidad de tener información, es decir, cómo tú bajas el nivel de incertidumbre otorgando muchísima información que pueda ser fact-chequeada y que no tenga, digamos, ese resquicio de cierta falsedad, ¿no? Objetivizar mucho el debate es lo más importante en época de crisis. Pedro, buenos días. Te saluda Alfonso Harp. Un gusto conversar acá en este foro. Vamos hablando un poquito de estrategia política electoral. Ya estamos muy cerca de las elecciones y sobre todo del arranque de la campaña. Pedro, este tiempo de 2 meses previo a la campaña, a mi criterio político, es un tiempo crucial que veo que no coincide con el pensamiento de la mayoría de los candidatos. Este es un tiempo fundamental. Es realmente el tiempo en donde corren los caballos, porque ya la campaña, como está diseñada en estos últimos tiempos, que es de apenas un mes, es recta final. Es ahora en que los caballos tienen que correr con todo para tratar de posicionarse justamente al arranque de la campaña y en el sprint final tratar de llegar en los primeros puestos, cosa que no hacen los candidatos. En ese sentido, un análisis breve. Vemos a Revolución Ciudadana cuyo eje de campaña es la oposición con todo al gobierno del presidente Noboa. Vemos la candidatura del presidente Noboa, que en este momento se ha abstraído un poco del tema de campaña, hasta cierto punto protegiéndose de los embates del ejercicio del poder por la crisis energética, básicamente, y contragolpeando a través de ministros y eventualmente él con alguna intervención. Veo a Jan Topic, que está con unos mensajes gráficos, o sea, de videos subliminales, muy de TikTok, de ascender, de jugar fútbol, etcétera, pero mandando obviamente un mensaje político. Lo veo a Cucalón poco activo, por ahí disparó la vez pasada lo de ese gabinete, creo que dejó una buena impresión porque puso a gente muy reconocida ahí, gente bien valorada, pero hasta ahí nomás, y las intervenciones radiales. Y de ahí no veo a los otros candidatos. A Henry Krumfre lo veo totalmente apagado en campaña, como que si no fuera candidato. A Isa, bajo su esquema pues territorial, seguramente debe estar haciendo algo en territorio. Se escucha muy poco a Pedro Granja, no sale de las redes sociales. Se escucha muy poco de Jimmy Jairala, de la propia Andrea González, que está más como opinóloga que como candidata. En fin, o sea, todo esto hace de que a la campaña electoral realmente no haya un reposicionamiento, digo, al inicio de la campaña electoral no haya un reposicionamiento de los candidatos a lo que las tendencias nos mostraban en el momento de la inscripción de candidaturas. No, totalmente de acuerdo. Un saludo, Alfonso. Totalmente de acuerdo, digamos, porque además
Es muy interesante porque el Ecuador es este Ecuador de la formalidad, en donde la campaña inicia el 5 de enero y ahí debería iniciar la campaña, y el de la informalidad, que ese es lo verdadero, digamos, en donde ya hay una campaña incluso desde hace 2 o 3 meses, ¿no? Somos un país tan sui generis que finalmente los candidatos primero son precandidatos y hacen campaña como candidatos, antes de estar validados en la papeleta finalmente, ¿no? No olvidemos que hasta el 30 de diciembre se cerrará todo proceso, digamos, y recién ahí tendremos cuáles son los verdaderos candidatos y finalmente quienes vayan a correr. Pero es muy importante lo que usted plantea, ¿no es cierto? Esta lógica de ahorita la carrera de los menos conocidos es cómo me posiciono para que me conozcan y la carrera de los más conocidos es cómo yo reafirmo algo que es clave en un proceso eleccionario y además yo diría en todo, no solo en un proceso eleccionario, que es la identidad política. ¿Qué finalmente eres? ¿No? Nosotros utilizamos una metodología bien interesante que es una metodología incluso de ecuación. Nosotros ponemos una ecuación para definir cuál es tu identidad, ¿no? Atributos, cuáles son tus rasgos diferenciales, qué es lo que eres, qué es lo que no eres, qué te demandan y qué tú puedes ofrecer. Solo con base a eso tú puedes construir una identidad y de la construcción de la identidad se deriva el resto de cosas. El problema del Ecuador finalmente es que incluso en las campañas electorales, a pesar de que ha mejorado mucho, somos bastante informales, ¿no? Colegas que se dedican a la asesoría de campañas, ese no es mi fuerte, pero que se dedican, decían, me sorprende mucho que en el Ecuador es muy informal todo. Siempre el candidato quiere ver cuál es el video. ¿Y el video de qué? El video es lo último que hacemos. Primero tenemos que hablar de su identidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son a la lógica sus mensajes, sus propuestas? Después hablamos del video, pero siempre se superpone, ¿no es cierto?, la espectacularización, ¿no es cierto?, antes que nada. Yo concuerdo con la lectura que usted plantea, le plantearía también otro elemento que es fundamental, que es la campaña que no vemos. Esa es la campaña que vemos, ¿no es cierto? Yo no agregaría nada a lo que usted ha descrito, pero la campaña que no vemos es una campaña bien interesante porque tiene que ver con la gobernabilidad ahora, en el corto plazo, que es si un gobierno se desgasta, ¿cómo funciona el resto de institucionalidad? Cuando Noboa llegó al poder, ¿no es cierto?, había una guerra interfunciones. Ahora hay una guerra intrafunciones, es decir, las mismas funciones, ¿no es cierto?, empiezan a disputarse y Noboa ha manejado finalmente de manera bastante interesante la operación política con esas funciones del Estado, ¿no? Si el gobierno se desgasta y Noboa ya no es el Noboa de enero con un 80% de valoración positiva, es un Noboa desgastado que incluso podría, digamos, no llegar a una segunda vuelta, ¿cómo se maneja esa gobernabilidad? ¿Cómo finalmente se maneja el que no haya una explosión finalmente de movilizaciones en las calles? Esa es, digamos, la cara B que no estamos viendo de una campaña, que es muy importante analizarla porque aún faltan 4 meses en un país de minutos, ¿no? Es decir, en el Ecuador siempre es muy temprano para analizar el futuro, digamos, ¿no? Incluso el futuro puede cambiar una semana antes de ir a las elecciones. Pedro, definitivamente gobernar desgasta, hay que tomar decisiones impopulares como las ha hecho Noboa, aunque eran necesarias, pero ha tenido que adoptarlas. Por otro lado, es como una cuenta en la que se puede también depositar, entonces el gobierno ha buscado ciertas medidas populistas, el tema de las planillas eléctricas gratuitas por 3 meses, ese tipo de decisiones que están limitadas por las mismas condiciones económicas. Un país que no está en bonanza no tiene los recursos para adoptar estas medidas de manera intensiva. Y yo interpreto y quisiera saber qué es lo que opinas tú. Me parece que una de las opciones que tiene todavía un as bajo la manga podría ser el tema de la inseguridad. Y es un tema, la guerra contra la inseguridad le puede dar mucho cabida para, tal vez para algún tema de sorpresa que cerca de las elecciones y que pueda generar un nuevo respaldo de la población. No sé si tú coincides y si hay otros temas además que pueda el gobierno apelar para poder elevar su popularidad y tener un mejor desempeño en las elecciones. Creo que también es muy complejo el tema de la inseguridad porque es un problema estructural que tampoco está bajo el control total del Estado, digamos, ¿no? Es decir, es tan grave, finalmente, yo no soy experto en seguridad, pero si me atrevo a hacer un análisis, es tan grave el problema que es estructural que es muy difícil tener un golpe de efecto real que le pueda significar, digamos, un aporte importante. Voy a especular. Hipotéticamente, coincidencialmente agarran a Fito 15 días antes de la primera vuelta electoral. ¿Eso sirve finalmente? Yo diría que no, porque no está relacionado a la cotidianidad de la gente, porque los apagones seguirían, estoy hipotéticamente hablando también. Entonces, el problema es que los apagones son tan cercanos, digamos, a la cotidianidad que es muy difícil tener un o distractor o una lógica de un golpe de efecto, digamos, que pueda revertir aquello. Ahora, el Ecuador, digamos, de ahora, el Ecuador
que eligió Noboa es un Ecuador bastante difícil de leer. Y lo planteo porque en el viejo manual, ¿no es cierto? El viejo manual te decía, no puedes tú subir el IVA, digamos, o no puedes eliminar los subsidios, o incluso finalmente si tienes una crisis de apagones vas a perder un proceso eleccionario, y Noboa ganó finalmente la consulta popular. Está muy difícil de leer, digamos, la dinámica social está muy compleja finalmente. Las encuestas te empiezan a decir unas cosas, digamos, que son extrañas y que a la larga se cumplen, ¿no? Incluso para desmitificar esto de que uno debe o no debe creer en las encuestas, que son herramientas muy importantes, ¿no es cierto? Pero claro, es muy difícil de leer. Yo por lo pronto no vería un golpe de efecto que pueda revertir el gran desgaste que te dan los apagones. Yo creo que más bien finalmente lo que puede revertir es una transparencia en la información y tener de una u otra manera algún tipo de solución, digamos, ¿no es cierto? Es decir, creo que el gobierno se ha demorado, pero está dando ciertas soluciones, el retirar los aranceles, finalmente el dar créditos para comprar finalmente generadores, ¿no es cierto? Creo que debería trabajar mucho más con los gobiernos autónomos descentralizados para llegar, digamos, a la población y tener más creatividad en las soluciones, ¿no? Lamentablemente no veo que haya, digamos, un golpe de efecto que pueda revertir esta situación. Muchísimas gracias a Pedro Donoso, estratega en comunicación, enriquecedora su entrevista. Gracias, buenos días. Muy amable. Gracias por la invitación.